por eso, Lito, si me permitís, le quería preguntar acá a Cristian y a Gabriel, ¿por qué creen que porque por más que sea un estudio que uno le lee, ¿por qué creen que somos infelices los argentinos? Bueno, No, primero habría que considerar y ver qué parámetros toma el estudio, ¿no? Para Situación medirlo. económica, el entorno familiar y la salud, y después algunas cosas más, pero básicamente está en la Argentina, cuando le preguntan por qué son infelices, es por la situación económica, por la inestabilidad del No, país. ya sé, pero te digo, bueno, yo como vicio de sociólogo tendría que leer bien el estudio, ver, pero uno puede a priori, especulando, ¿no? Porque otra cosa no podemos hacer, hay mucha frustración. O sea, vos fijate, es una frustración tras otra frustración, tras otra frustración, y además que uno ve que no es que tenemos hambre o miseria porque es un país que no tiene recursos. Entonces, eso te lleva a esa contradicción, ¿no? ¿Por qué? Si somos un país con una capacidad productiva importante, una fuerza de trabajo calificada, etcétera, etcétera, estamos hundidos en esa situación. Entonces, creo que nosotros tenemos una explicación obviamente política y social, una clase dominante que ha llevado a eso, está ¿no? claro, pero la gente ve qué le pasa y no obvio, hace por ahí pero el análisis fino que ese es hacen el ustedes, emergente, ¿no? pero te quiero decir por qué. Porque si vos no tenés recursos, bueno, pero cuando vos ves que los recursos están, pero se los lleva muy poquito y está, y decís, pero todo esto podría ser distinto, y sin embargo estoy en esta situación que no llego, como vos decís, cobrando una jubilación que es una joda. A mí me pone triste lo de mi papá. Ahí Bueno, decía obvio. Lito. No, o sea, uno puede ser feliz, pero la verdad, cuando Pero veo a mirá, mi viejo que está Te preocupado, la me simplifico. da bronca. Te la simplifico. Yo tampoco vi el estudio, pero tenés la mitad de los pibes de Argentina son pobres, la mitad. Bueno, Y si vos tenés que la mitad de los pibes son pobres y la mitad de los jubilados o más cobran 10.000, 12.000 pesos, es difícil que una sociedad sea feliz si tenés a los pibes que no pueden comer bien y Eso a los que influye. jubilados. Entonces, la cuestión económica indudablemente pesa. 3 jubilaciones mínimas no llegan a la línea de pobreza en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 10.000. Con el último aumento. O sea, yo fíjate siempre esa me pregunto, situación. ¿qué cantidad de jubilados son los que cobran la mínima? Porque uno cree... Yo 3 siempre me millones pregunto, más o menos. o sea, ¿de cuántos son? 8 Nacional, millones, 9 de millones. O sea, nacional. más Sí, del de 30% nación. de los jubilados cobran la mínima. Más del 30%. Es muy difícil, Pion, de responder por la gente. Porque esta sensación de infelicidad que tenemos todos, o por lo menos, como dice este informe, que es verdad, yo tampoco tengo la letra chica del informe, pero si vos preguntás, es un termómetro de lo que está pasando en la Argentina. La mayoría no está feliz. No, y hay muchos que le echan la culpa a los políticos de turno. ¿O no es así? O vos vas por la calle, o vos cuando haces campaña, la gente te derrocha alegría. Che, Claro. que bien que todo, Cristian. Mirá, yo recorrí toda la provincia de Buenos Aires, la situación es dificilísima, es crítica, todo tipo de frustración, cierre de empleo, de comercio, temor a la pérdida del puesto de trabajo, precarización laboral. Habla con los docentes, nosotros tenemos mucha militancia en docentes, muchos candidatos. ¿Sabés lo que es bancar la crisis social en la escuela pública todos los días? Y que encima, después del Estado, el gobierno, cualquiera, todo lo mismo, le tiran a los padres en contra, al docente que se banca la crisis social en la escuela y hace doble y triple cargo para llegar a fin de mes. En las escuelas donde se come, donde hay servicio alimentario escolar, se tiene que dividir la comida porque los pibes que piden comer no son las raciones que llegan. Y después la gobernadora diciendo, aumentamos. 6 pesos aumentó el servicio alimentario escolar, 6 pesos, eso 20%, 6 pesos, 3 caramelos por pibe. ¿Vos sabés lo que es la frustración? Ahí está el número, pues fíjate, la relación entre la felicidad, Rochi. No, lo que pasa es que una cosa no está desligada de la otra, ¿no? Porque efectivamente la frustración social, digamos, el malestar que hay por una situación muy, muy difícil, que cuando una familia no llega a fin de mes y le cuesta cada vez más, bueno, empiezan todos los conflictos familiares, eso se multiplica. Es un momento hasta que uno ve, bueno, cómo se cambia esto, ¿no? Hasta que ese bajón pase y dice, che, pará, hay que cambiarlo. Y esos son fenómenos colectivos que es difícil ver cuando se da ese cambio de estado de ánimo, ¿no? Vos fijate que cuando hay grandes movilizaciones populares son momentos donde hay euforia social, ¿no? Donde uno participa de eso, bueno, ha sido muchas veces estudiado, como ese cambio de ánimo del que está en su laburo esclavizado y de golpe mirá el ejemplo, participa de una acción colectiva. En el impacto directo, Cristian, como decía Víctor, el IVA, retirar el IVA o sacar el IVA realmente se ve trasladado al bolsillo de la gente, que en definitiva es lo único que importa a esta altura. No, yo quería tomar antes lo de Grabois, quería volver sobre ese tema, si puede ser. Sí, Ahora claro. vamos a volver. Ahora sí. volvemos, pero me gustaría lo de precios. cerrar este No, tema. a ver, lo que pasa es que no hay medidas aisladas, ¿no? Hay una medida primera que es recomponer el poder de compra del salario, de las jubilaciones, actualizarlo según la inflación mensualmente, lo que se llama una cláusula gatillo mensual, porque si no, vos suponete ahora septiembre vas a tener 5% de inflación, que anualizada 60, pero vas a cobrar dentro de 12 meses cuando te actualicen, no. Mientras este nivel inflacionario esté,
tiene que actualizarse mensualmente salarios y jubilaciones y recomponer lo perdido bajo todo el ciclo de Macri. Tiene que haber uno de emergencia, volvemos ahí, porque si no, ya consolidamos un piso mucho más bajo de los salarios, que encima cayeron con la última devaluación. Con la devaluación de 47 a 60 no fue razonable, como dijo también Alberto Fernández, no es un precio razonable el dólar, será para los exportadores que ganaron 92.000 millones de pesos adicionales, los agrarios, portadores agrarios 92.000 millones adicionales, y el bolsillo cayó en el poder de compra. Vos fijate hoy la depresión que hay en los salarios. Entonces la medida de que no cobrarle el IVA a los productos básicos es elemental, pero es muy limitada la que la tomó el gobierno, ¿no? Bueno, Claro. pero al menos, como decía Víctor, de ahí del sector No, de pero allá, la tomó a que al muy- menos es positiva, No, una la tomó, positiva, la ¿viste? tomó a, Pues, a una cantidad de productos muy limitada, porque en realidad el IVA en Argentina era del 16, después fue al 18, después extraordinario al 21, 21. y se quedó en el 21. Y el IVA es un impuesto completamente regresivo, es un Sí. impuesto que paga todo el mundo por igual, así sea un hipermillonario o alguien que apenas recibe un plan social o y ni todos siquiera. pagamos el 21%. Por eso, ¿Castillo? por eso hay una gran mentira que ponían los liberales, de que decían que los de abajo no pagaban impuestos y se sostenían y eso es mentira. Acá lo que hay es un nivel de evasión muy alta entre los más ricos. Está el cálculo de que el impuesto a las ganancias de los que tienen que pagar los grandes empresarios pagan la mitad. Ahora, si vos sos un laburante y te van a descontar de tu salario la cuarta categoría, te la sacan directamente, no te preguntan. En cambio, los que tienen ejército de contadores, de abogados, para evadir, evaden, y es la mitad. ¿Y dónde va a parar eso que evaden? Va a parar al exterior, a los paraísos fiscales. Hay 400.000 millones de dólares de los ricos de este país en paraísos fiscales, equivalente a un Producto Bruto Interno. Cuando vos ves los recursos que faltan en educación, que faltan en salud, la falta que hay para tener un plan de vivienda, otro de los grandes temas de la provincia. Sí. 1,5 millones de familias que viven en la precariedad más absoluta. Totalmente. Y esto está naturalizado cuando constitucionalmente el Estado nacional y provincial deberían tener la obligación de garantizar una vivienda Pero digna ¿sabes por qué hablaba a toda yo familia? del tema de los alimentos? Porque hubo un debate esta semana, chicos, que La era el tema de la emergencia emergencia alimentaria. Porque realmente Víctor, Juan, a Cristian, Luber, hay mucha gente, porque uno lo naturaliza porque... la verdad, gracias a Dios, acá Pues lo creo que lo que estamos acá tenemos, claro. comemos todos los días, Sí. por suerte, gracias a Dios. Pero lamentablemente, yo me pongo en lugar de los miles y miles que nos están mirando en este momento, que por ahí muchos no comen las 4 comidas, ni las 2, y por ahí se toman un mate cocido a la mañana. Pero Entonces, mirá, el pero tema no, es no, grave. Los que llegaron del gobierno a decir que la pobreza era un invento y un discurso, pero no tienen Abeluto, idea. una ¿Qué cree? vergüenza. Que la gente se Un eslogan de movilizó en campaña. todo el país, porque acá se vio la 9 de julio muy importante, las organizaciones sociales, donde verdaderamente esto es una obligación que tiene el gobierno de dar satisfacción a las demandas de los que menos tienen. Pero en todo el país fue, yo estaba en Mar del Plata el jueves, llegué, lo primero era la Campe, en Luro y Jara, que estaban ahí las organizaciones sociales protestando, junto los docentes protestando también porque le mandaban la patota, una barbaridad lo que pasó en Chubut, ¿no? Digo, que no se puede dejar pasar que te manden una patota cuando peleas por cobrar tu salario. Pero el caso del hambre es algo que se está viviendo en las barriadas populares cada vez más. Totalmente. Dice Pichetto, ¿no? Que ustedes ponían las placas. Él dice que las ideas de la izquierda dura, imagino se refiere a nosotros, son peligrosas. Si está pensando en la clase dominante, en los dueños de este país, en lo que se llevaron los 400.000 millones de dólares afuera, tiene razón. Nuestras ideas son peligrosas para sus intereses, pero las de él son peligrosas para el pueblo trabajador que lo ha condenado a la miseria. El proyecto político que él defiende, ese que ha fabricado 5 millones de pobres, ha llevado la pobreza arriba del 36%, el desempleo arriba del 10%, y es falso que le dieron a los de abajo, le dieron a los de arriba, le dieron a los amigos del poder la plata, no a los que menos tienen. Acá los hogares populares vieron mermar fuertemente sus ingresos. Sí crecieron los planes con respecto al kirchnerismo, aunque parece todo lo contrario. Pero No, ¿sabés no, cuánto no, es? lo No es así. cerraron, A ver, no. hay ¿No? mucha mentira sobre eso. La asignación O universal... la cantidad de dinero. A ver, la asignación universal por hijo es el salario familiar que cobra el que está en negro. Simplemente eso. Si vos estás en blanco y cobrás salario familiar, no cobrás la UH. Si no estás en blanco, no por tu culpa, sino porque no Precarización estás laboral. o haces trabajo doméstico no pago, cobra la asignación universal. Es simplemente eso, ¿se entiende? Lo que hay aparte son planes para cooperativa que son miserables. Cobra 7.500
pesos de salario social complementario un cooperativista que después hace trabajo precarizado en una municipalidad. Tiene que pasar a planta permanente. Aparte cerraron Por ejemplo, hace no mucho tiempo se declaró el acoso callejero como una forma más de violencia hacia la mujer, que está penado por la ley también. Estas leyes no tienen mucho tiempo dentro de la sociedad, no es por justificarla tampoco, pero es el trabajo de las pibas también que salen a la calle a pedir justicia, de poder implementar estas leyes que verdaderamente son muy nuevas. A ver, Cris, desde tu lugar, como tú ponele que te eligen gobernador o como dirigente, más allá de que pasen las elecciones. Mira, ¿qué postura tenés? Nosotros, el Frente de Izquierda, hemos presentado una ley integral en emergencia en violencia de género ya hace un par de años, que bueno, lamentablemente no fue tratada, para tratar de lograr todo el apoyo a las compañeras que son víctimas de la violencia machista, que a veces no llega al femicidio, pero suponete una mujer golpeada tiene problemas del trabajo, entonces la licencia laboral por recibir violencia machista es algo clave que tiene que establecerse, poder tener un hogar donde ir si es golpeada y no hay. Y entonces esto que vos decís no es tan sencillo, porque suponete que es una mujer que trabaja en el hogar y es golpeada por el marido, no es sencillo. Entonces si no Así hay, que no tiene una red tampoco si no hay de una contención, compensación, si no hay una compensación testigos. económica que a vos te permite hacerlo, todo eso dificulta y después termina el femicidio. Entonces las medidas que se han tomado son ultra limitadas. Y lo otro que quería señalar, hay una ley de educación sexual integral que ayuda en este aspecto y que no se aplica en un montón de jurisdicciones y tiene todo tipo de problemas para poderse aplicar y de trabas de los sectores más conservadores, clericales, que no quieren que tenga difusión la educación sexual integral, que va contra toda forma de discriminación y que es muy importante. Te pongo el ejemplo. Quiero decir dos cosas. Quiero Además, dejar de agregar que a la muerte por femicidio es la muerte por aborto clandestino. Claro. Es casi equivalente. Bueno, un gran debate que la uno lo sociedad toma como un va debate a seguir con ganas de hablar de lo de Grabois, ¿no? No, creo que el punto que pone sobre la mesa es totalmente pertinente, ¿no? A ver. Vos tenés, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, 1.200 grandes propietarios, tienen casi la mitad de todas las tierras que se utilizan para agricultura y ganadería. Sí. A nivel nacional son solo 4.000. O sea que lo que ingresa de esas grandes extensiones de tierra va a parar a muy poquitos bolsillos. Y el total de exportaciones agrarias son 30.000 millones de dólares, que van a manos privadas en vez de ir a satisfacer necesidades sociales. Entonces no voy a hablar de los pequeños, de los productores más chicos, etc. Pero sí esos grandes, el programa del Frente Izquierda es la nacionalización de esas tierras para poder producir en torno a un plan racional y que esos recursos, insisto, no vayan a enriquecer a los que ya están forrados de dinero. Bueno, pero la posibilidad de expropiación en función de la satisfacción de interés público es porque vos fíjate la paradoja que hay. Argentina es un país productor de alimentos que puede alimentar a gran parte de toda América Latina y como estuvimos hablando durante gran parte del programa, tenemos la gente revolviendo la basura y pasando hambre, ¿no? Y sobre todo los pibes. Bueno, ¿por qué? Porque no hay un plan racional que organice la economía. Como socialista... Pará que Quique, a ver, abrimos la Quique ahí. Expropiar las tierras. No, yo digo... El derecho de propiedad está consagrado en la Constitución Bueno, de la pero Nación. nuestro planteo Tiene es que llamar a una asamblea general efectivamente, constituyente. ¿Ustedes qué cantidad, qué porcentaje de votos sacan? Pero efectivamente nosotros ¿Cómo lo vas a lograr eso? desde el Frente de Izquierda queremos y proponemos antes o después de la elección de octubre que tiene que haber efectivamente una asamblea constituyente donde todo el pueblo delibere si la sociedad va a estar organizada para que muy poquitos son los que se beneficien y el resto vive cada vez peor, o si al contrario, si ponemos todos los recursos económicos en función de las necesidades por eso, de las grandes pasar mayorías sociales. a un estado comunista, por decirlo. Pero yo soy socialista. Que el No, Estado, no entiendo, Estado no entiendo, maneje la no propiedad entiendo, de la Quique, gente. ¿Cómo lo presentás? No lo presentes como un espantajo, porque yo efectivamente soy socialista Y bueno, y creo pero que el vos- capitalismo es lo que nos condena a la miseria, al hambre Está bien. y a una sociedad que no va más. Y que justamente si las fábricas, las tierras y los bancos fuesen propiedad pública, podríamos organizarlo de acuerdo a un plan racional y que satisfagan las necesidades de todo el pueblo trabajador. Terminaríamos con la locura de que se construyen torres en Puerto Madero donde no vive nadie y tenés a la población viviendo en casas que se hacen con cajones de madera más bolsa de residuo de ventana. Es irracional este sistema social donde unos muy poquitos Eso te lo concentran comparto. fortunas Eso que lo no van a comparto. poder gastar ni en Pero 5 para ir generaciones y el contra resto la no tiene propiedad privada tenés dónde que poder reformar vivir.